Buenas tardes, licenciada Verónica Nolasco Pascua. Mi nombre es Renzo Ramos y conformamos un grupo de estudiantes del quinto ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Estamos realizando un estudio sobre la estigmatización y discriminación de las personas con discapacidad, esto como práctica del curso de Psicología Social Comunitaria. La finalidad de esta entrevista es poder conocer distintas opiniones que colaboren en nuestra investigación sobre la segregación de las personas con discapacidad. Usted es directora del Colegio CB07 La Inmaculada. Por su trayectoria y ocupación, su opinión y conocimientos nos resulta muy valioso para poder expandir nuestro conocimiento también y perspectiva acerca de nuestro tema de investigación. Cabe aclarar que la información es solo para nuestro trabajo. Adicionalmente, para agilizar la recaptación de esa información, resulta de mucha utilidad grabar la misma conversación. Tomar notas a mano con ello se puede perder cuestiones importantes y el uso de la grabación responde solo al análisis de sus respuestas. Nos había comentado que tiene 55 años, tiene 30 años aproximadamente de educadora y licenciada en educación desde tiempo. De servicio tengo 32. 32 años de servicio. Sí. 32 años. Solo, y eso es en realidad una pregunta muy básica, para poder hacer una delimitación conceptual de ese problema, ¿qué es lo que se entiende por discapacidad? Cuando hablamos de discapacidad nos estamos refiriendo a la forma, o sea, al no tener toda la capacidad esperada para realizar algunas de las funciones. Es decir, si supuestamente, dependiendo de mi edad, me corresponde escuchar, no sé, de 0 a 100, alguien que escucha. Bajo eso, entonces significa que tiene una discapacidad. Simplemente es eso, no poder desarrollar o cumplir la función esperada a mi edad, ¿no? De alguna de las partes sensoriales, ¿no? Como es la vista, el oído, etcétera, o la parte de la identificación. Ahí está la diferencia. No puedo responder, no puedo escuchar, no puedo actuar como se espera que debería ser. Por ahí hay grados y todo eso es otra cosa, porque por discapacidad todo es distinto, hay grados, niveles, por cada una de las discapacidades. Muy bien. Actualmente, y yendo un poco más al tema sustancia que nos une en ese punto del tiempo, dígame, ¿cree que existe discriminación o estigmatización hacia las personas con discapacidad? ¿Cómo actúa usted frente a ello? Sí, pero más por el hecho de que rechazar es por desconocimiento. No es porque, ay, no me gusta, porque son así. No, es porque no conocen, porque no saben. Y en su país hay mucha ignorancia respecto a la discapacidad. ¿Cómo usted actúa ante situaciones que involucren una discriminación por ignorancia? En lo que yo sé, trato siempre de decir, de explicar, pero usted no sabe, por ejemplo, ¿no? Que a veces en los carros, por decirte, ¿no? Puede estar una persona sorda, que son las personas con las que yo más me relaciono. Entonces, a veces le habla y encima no contesta y dice, ¿y cómo sabe usted que lo está escuchando? Es una persona sorda y ha pasado. Ah, sí, ¿verdad? Entonces, ¿y es por qué? Somos tan apresurados y no pensamos que esa persona puede tener una discapacidad. Como que a veces vemos, creo que en nuestro país vemos como la discapacidad como algo muy alejado, como que eso no es conmigo. Y es que no estamos acostumbrados como a convivir con la discapacidad, que es parte de la vida y somos personas igual que todos nosotros. Entonces como que vemos que la discapacidad como que algo lejano. Cuando decimos nosotros que la discapacidad está cruzando la esquina, está en la otra acera, estás acá, mañana estás allá. Y recién ahí puedes entender lo que significa la discapacidad. Dígame, entendiendo un poco más la vida de las personas con discapacidad, ¿cómo es la calidad de vida de estas personas? Varía del tipo de discapacidad que tengas. En el colegio asisten alumnos con sordera, más allá de múltiples Discapacidad. Ajá, sí. Acá hay alumnos con discapacidad auditiva, lo cual quiere decir que tenemos estudiantes que no escuchan como debería escuchar cualquier persona, y en eso tenemos niveles. Hay algunos que escuchan un poquito, hay otros y la gran mayoría no escucha nada.
o siento que algo sonó, pero no soy capaz, no voy a poder reconocer con eso que ese fue el ruido de cosas, si es una voz, qué fue. No, la gran mayoría no puede reconocerlo, porque es profunda, decimos nosotros, no es discapacidad. ¿Alguna vez usted ha sido testigo de alguna escena de discriminación hacia personas con discapacidad? Parte, tal vez, pero no como rechazo de que, ay, no quiero, sino más como temor a ver qué hago con esa persona con discapacidad. Yo he trabajado en las escuelas especiales, funcionamos dos grupos, maestras que trabajan dentro de la escuela especial, que son maestras de aulas, y un grupo de maestras que trabajan fuera del colegio, que son en las escuelas inclusivas, que son las escuelas, vamos a decir, normales, oyentes, y que nosotros, los niños, o sea, los niños con discapacidad, se incluyen en esas escuelas, porque se lo dice la norma, se tienen que incluir. Entonces, la mayor dificultad es cuando tenemos un alumno con discapacidad, por ejemplo, un niño sordo, por ejemplo, un niño con discapacidad intelectual, que con más le puede decir, tiene retardo, conocido así como retardo. Entonces, la profesora, sí, pero yo no voy a mostrar esto, o sea, todo es negativo, todo es negativo. Y es solamente temor porque no conoce cómo hacerlo. Más que rechazar a la persona, es temor a ver qué hago ahora. Como que se pone a prueba mi trabajo. Eso es lo que pasa. O sea, eso hemos visto, lidiar con cada uno, sí, ha costado bastante. Hoy llevamos como acá en Perú como por lo menos unos 15 años de que se inició lo que es la educación inclusiva acá en nuestro país. Entonces, ahora que han pasado 15 años, todos los colegios sí saben que están en la obligación de recibir estudiantes con discapacidad en sus escuelas. Están en la obligación y los tienen que atender, y les guste o no les guste. Pero hasta hace 10 todavía teníamos que estar, y aún así todavía seguimos que estar tratando de sensibilizar para que los puedan realmente atender como corresponde, ¿no? Pero en los primeros años, dificilísimo ha sido tocar puertas. Yo te digo porque yo he trabajado en ese equipo, que son los equipos SANE, desde que recién comenzó. ¿De qué me habla? ¿Dónde dicen? ¿Dónde está la norma? ¿Qué dicen? Pero ¿cómo se les ocurre? Aquí, llévese su alumno, llévese. Y lo que más rechazan son los maestros. Y estoy segura que la gran mayoría es porque no sabe cómo atender. Ese es el temor. Nuevamente, entonces la discriminación más surge de la ignorancia. Sí. Por un mero odio. Sí. Vamos a tocar un aspecto familiar, en realidad es la única pregunta en la sección familia. Y dígame, ¿alguna vez usted, un familiar cercano, conocido suyo, ha sido víctima de discriminación o estigmatización por tener una discapacidad? No. Tengo familia con discapacidad, pero no le ha pasado. En el sector salud nos preocupa el énfasis que se tiene, por un lado, sí, lo que se brinda por parte del Estado y también la infraestructura civil, la infraestructura privada. Dígame, ¿siente que el personal en lugares públicos o privados están correctamente entrenados para ayudar o atender a quienes tienen una discapacidad? No. ¿Cómo así? Por ejemplo, las personas sordas o una persona, vamos a poner, ciega, como cualquier otra persona, tiene los mismos derechos. Le pasa, por ejemplo, a la gente que trabaja conmigo, que yo conozco, ¿no? Una mamá sorda, va al médico, nadie le entiende. ¿Cómo se hace entender lo que ella tiene? ¿Quién le dice a ella qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, qué evaluación tiene que hacer? Ese no es el problema. ¿Tienen algún problema de manera judicial, algo? ¿Quién les escucha? ¿Quién les traduce? ¿Quién les interpreta? Nadie. No hay nadie. Y ellos son tan ciudadanos como todos nosotros. Es una falta del Estado de sus derechos. Y sigue siendo ahí un problema. Se ha avanzado, pero es muy poquito. En el ámbito en donde ustedes se desempeñan en ese colegio para personas con sordera, me había mencionado fuera de micros que el problema de saber, por ejemplo, una persona ciega se puede resolver con, ya saben, ya si frente al aire o en instancia se puede hacer entender,
y asimismo puede entender de una manera mucho más simple, porque tiene la facilidad de poder tener como canal de comunicación el aire hablando, pero eso no es con una persona sorda. Esa misma, para hacerse entender, la persona que va a recibir el mensaje tiene que estar capacitada para poder entender. Aproximadamente, ¿cuánto es el tiempo de preparación de una persona? Porque sí, partimos de la premisa que toda discriminación, o al menos la que usted me señala, parte desde la ignorancia. ¿Cuál es el proceso que podemos tomar para poder eliminar esa ignorancia? Sí. Uno, que creo que todas las profesiones deberían tener entre sus cursos, por ejemplo, lengua de señas. O sea, es igual, son psicólogos, profesores. Ahora los profesores tienen incluido en su malla curricular la atención de todo lo que es la educación especial. Eso por lo menos hace 5 años ya los nuevos docentes tienen en su malla curricular, ¿no? Pero por ejemplo otras profesiones no. O sea, sí, yo creo que igualito un abogado, ¿no? Sobre todo aquellas profesiones que trabajan con gente, ¿no? Que son de servicio, tendrían de ponerse en todas las posibilidades. Saliéndonos un poco de las exigencias que nacen del Estado y que también asimismo se obliga a un sector privado a acatar como normas o leyes, que de igual manera vamos a tratar más a posterior. En el aspecto de la comunidad, de las personas mismas, de los ciudadanos, dígame, en su perspectiva, ¿cuáles son las acciones que se toman en la sociedad para afrontar el tema de la discapacidad? Desde la sociedad como sociedad, antes que como el Estado en sí. ¿Que se toman o que se deberían de tomar? No sé. Se toman algunas, y si no se toma alguna medida, entonces ¿cuáles se deberían tomar para afrontar el tema de la discapacidad? Mira, una de las cosas que, por ejemplo, hacen, vamos a decirlo así, a niveles de distritos, de municipalidad, y que es importantísimo, son eliminar las barreras. Un punto clave para trabajar en la sociedad es eliminar las barreras. Cuando no hay barreras, no hay discriminación. Y, por ejemplo, ¿qué barreras son las que en parte se solucionan? Las barreras arquitectónicas. Por decirte, las rampas que deberían haber en todas las calles para que transite una persona con silla de ruedas. Antes no había. En los últimos 8 o 10 años por ahí, sí, ya empezó a trabajarse eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces se están diseñados los lugares, los espacios, aptos para todos los que caminan y se olvidan de la gente que tiene ese problema, por ejemplo, ¿no? Si vas a un lugar público, no hay nada que te indique una señalización o algo en lengua de señas para que un sordo pueda entenderlo. No hay los avisos, cosas, no están en braille para que un chico lo pueda leer. Y en muchos distritos sí se han empezado a trabajar. Eso sí lo sé, ¿no? Están poniendo en práctica, por lo menos por ese lado. Romper las barreras. Sí. En el plano laboral, ¿hay o se tiene avances de la inclusión de personas con discapacidad? Por ejemplo, en el tema del colegio, también lo estábamos hablando fuera de micros. Está bien, se termina el colegio, pero ¿qué es lo que le sigue después a una persona con discapacidad? Lo que pasa es que actualmente las personas que están en los CEDES deberían de ser personas con multidiscapacidad y discapacidad severa. Entonces, de todo ese grupo, en los escuelas especiales nosotros tenemos niveles de inicial y de primaria. Entonces, supuestamente, alguien que termina la primaria, cuando es una persona que tiene multidiscapacidad o una discapacidad muy severa, la mayoría lo que tiene es una inclusión familiar. Aprender a la persona a ser autónoma, independiente, a cambiarse, a vestirse, a prepararse a sus posibilidades o con las ayudas que tendría que tener. Y algunos, algo laboral, ¿no? Según su programa. Se supone que el resto, como puede ser una persona sorda, una persona con ceguera, por ejemplo, o una persona con retardo mental leve, ¿no? Que te puede entender y que estudia en una escuela básica regular, deberían acabar la secundaria. Deberían. Pero el problema está que actualmente no lo pueden hacer. O sea, discapacidad intelectual leve, retardo mental leve, empujando, ayudando, ya va. Muy bien. Las personas sordas, por ejemplo, a veces no terminan la secundaria, porque la gran mayoría usa
lengua de señas. Y en los colegios no usan lengua de señas. ¿Cómo va a aprender el niño? Se va a cansar, se va a aburrir. Entonces a veces ni termina. No, hoy ya llegan más grandecitos y son muy pocas las empresas que le dan trabajo a personas con discapacidad. Son muy pocas. Está en la norma, está en la ley. El Ministerio de Trabajo hace las convocatorias. De eso estoy segura, porque yo sé que es así. Pero por desconocimiento nuevamente, los empleadores creen que las personas no van a ser buenos trabajadores, que no van a ayudar, porque todo el mundo va mirando la parte pues, de ganancias, qué sé yo, ¿no? Y cuando en realidad las empresas que tienen, que han empleado personas con discapacidad, después que los conocen, los recomiendan y son fabulosos porque son muy buenos trabajadores. Por ejemplo, Renzo Pozo trabaja con nosotros hace por lo menos 15 o 20 años, diría yo, que Renzo Pozo fue de las primeras empresas que ellos empezaron a emplear a personas sordas. Yo tengo alumnos porque ya pues ahora tienen como 30 años más o menos por ahí, o 28 años, qué sé yo, que trabajan ahí, trabajando varios años. Después otra empresa que es de los ternos, me olvidé, Van Heusen, creo que es Van Heusen, que tiene esa empresa en Lince. Ellos tienen una cantidad que pasa sobre el límite que te da el Estado para emplear a personas con discapacidad. Ellos creo que tienen como 3 veces ese límite. Y yo los he ido a visitarlos y fascinados con el trabajo. Y tienen de diferentes discapacidades. Un muy buen ejemplo. O sea, hay varias empresas, ¿no? No me acuerdo exactamente los nombres de otras, que también tengo referencia y que emplean a personas con discapacidad. Y fabuloso. Son más, se concentran más en el trabajo, no están conversando, no más están ahí concentrados y muy bien, son chicos responsables. Sino que, como vuelvo a repetir, es desconocimiento. No se hace mucha difusión, eso es lo que más nos falta. Esta es la última pregunta en el aspecto comunidad. Habla acerca de la difusión, que es justamente lo que nosotros, personas de a pie, podemos hacer. Y eso es lo que se desea rescatar con esa sección. Dígame, ¿qué herramientas sociales propone usted para afrontar la estigmatización y la discriminación? Yo creo que, mira, que tiene que utilizar lo que ahora más se usa, ¿no? Redes sociales, todo eso. Creo que son donde están más personas, ¿no? Se llega más. Y es por una cuestión simplemente de, como te digo, desconocimiento. A veces las papás, por ejemplo, creen cuando uno dice, tienen que incluirse, no, señorita, los niños son bien crueles, los van a maltratar, se van a burlar, les van a pegar. Yo en el tiempo que he venido trabajando en inclusión, que ha sido por lo menos unos 8 años, al contrario, los alumnos, los compañeros son de lo mejor. Solamente la presencia de una persona con discapacidad, cómo sensibiliza a los otros. Y a mí yo tengo que decirles, ya déjenle, él puede solo. Y lo quieren ayudar en todo. Hasta que lo van conociendo y aprenden a convivir. De eso se trata, ¿no? Eso es lo bueno de la inclusión, que permite sensibilizar para que el resto aprenda a convivir con gente con discapacidad. Así como se van haciendo adultos, también te acuerdes que hay otros que tienen, ¿no?, habilidades diferentes, o simplemente el hecho que tienen una manera distinta de aprender o hacer las cosas, pero que tienen iguales derechos. Creo que si así las leyes no han avanzado es porque realmente como que hemos vivido alejados de las personas con discapacidad. Entonces no nos acordamos de ellos. No nos acordamos de ellos. Para todos no nos acordamos de ellos. Entonces, redes sociales y dejar ir. Como padre, dejar ir. Sí. No tener miedo. Hay un síndrome incluso, creo, que va relacionado a eso, a la sobreprotección, que luego se transforma en una forma de abuso, que es el síndrome de Cobra. Bien, y al último punto, que es el tema del Estado, muy mencionado por usted en el aspecto de la participación que tiene sobre esa institución, que debemos recordar es pública. Se lo había comentado también antes. Dígame, además de la Ley 29.973, la Ley General de las Personas con Discapacidad, existe... ¿Qué buscas? Dígame, existe además de esa ¿Dónde están? Ah, ya, pero ¿de qué?
Pero yo no lo he visto ahorita. No, a mí no me lo han dado. A mí no, nada. Yo no lo he visto. ¿A quién? Ah, es el último turno, ¿verdad? Me había comentado que salían a hacer eso. Se quedan para... Ellos están recibiendo una tarde de talleres de cómputo, taller de habilidades sociales y de electroescritura. Cada grupo un parroquial en cada uno de los talleres. Hoy día todos son 3 talleres. Se quedan 3 grupos. Mañana le toca otro taller, pasado otro taller, toda la semana. Como una manera de complementar también lo que los chicos van aprendiendo, ¿no? Lo que necesitan, porque las horas de 8 a 1 es no alcanza. Y a los talleres vienen los chicos en tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Sí, para ayudarles un poquito más. Muy bien. Bueno, retomando, les estaba mencionando acerca de la ley 29.973, que es la ley general de la persona con discapacidad. Dígame, ¿existe alguna otra norma, algún otro ordenamiento que proteja a ese tipo de personas? No, es máximo, ahí está todo. Ahí está todo. Y aparte de la Constitución, los derechos del niño y del adolescente, o sea, todo lo que corresponde. Y lo agregado a discapacidad está en la ley, que ha sido, gracias a Dios, después de un montón de años, ¿no? Que pudo recién implementar. ¿Y tiene aspectos que no se cumplan? Sí, pues la parte laboral, la parte de los servicios. Se dice, tienes derecho, pero cuando vas al acceso te ponen barreras. El problema sería la ejecución de la norma, antes que la norma. Sí. Los ambientes públicos están adecuadamente estructurados para personas con discapacidad. Buenas tardes. Aunque viene en recuperación de una de las preguntas que le habían mencionado y usted te han contestado. Ahora sí hay, no todo, pero hemos avanzado en la parte, como le digo, de arquitectura, en la parte arquitectónica. Pasa nada, ser exigente para personas con discapacidad, ¿no? Y la gran mayoría lo mira para el lado de las personas con discapacidad física, que son los que usan silla de ruedas, ¿no? Alguien que puede ir. Pero y algunos sectores sí, algo por lo menos para personas conseguir, que son la información de radio. Para sordos, a ver, ¿dónde vas en un lugar público y ves a un mensaje por lengua de señas? O que en esa institución pública hay un intérprete. O sea, uno. Esa sí es la última pregunta. Dígame, para usted, ¿cuáles son los derechos básicos cuyo cumplimiento no son velados por el Estado para dar las mismas oportunidades a personas con algún tipo de discapacidad? La educación. Aunque el Estado diga, pero ahí está la norma. La norma dice, sí es cierto, dice, todo no puede haber discriminación, todo debe ser aceptado, todo eso. Está la norma, pero en la forma de ejecutarlo está el problema. O sea, dice que los niños de acá, los niños sordos, por ejemplo, que son los que nuevamente digo que con los que yo trabajo, tienen que ir a la escuela así, pues a terminar la secundaria. Pues nadie se entiende. No se trata de, o sea, nosotros sensibilizamos el aspecto social, ellos se manejan fabulosamente. Son amigos, con ellos, o sea, tratan, ¿no? De todo eso, pero después hablamos de manera académicamente, de lo que también tienen que hablar, porque también es el colegio para eso, como si no se va a comunicar. Pues al final viene a ser una realidad. Socialmente, eso no es problema. Yo creo que no somos un país que rechaza. No, yo creo que no. Es nuestro desconocimiento simplemente. Pero no somos un país así como digamos a discriminar. Yo considero que